voy a reconocer que es una ecuación general porque está igualada a 0. Entonces, siguiente característica, debo de identificar qué tipo de ecuación es. En este caso, yo ya sé que es una ecuación general porque está igualada a 0 y observo que tiene una de las variables, en este caso x, que está elevada al cuadrado, pero y no está elevada al cuadrado. Cuando una de las variables está elevada al cuadrado y la otra no lo está, significa que tengo una ecuación general de una parábola. Es la característica de la parábola. Entonces, yo tengo que identificar los valores de la parábola. ¿Cómo los voy a identificar? En primera debo de encontrar el valor del vértice. El vértice va a estar en h, k. Debo de identificar el valor, algunos le llaman p y otros lo llaman a. El valor de p o a, que es la distancia al foco. Entonces, esto es lo que yo debo de identificar. Para poder identificar estos valores de h, k y p, a, pues yo tengo que identificar mi ecuación canónica. En este caso, yo recuerdo que mi ecuación canónica es una expresión en la cual me dicen que es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Entonces, esta es mi expresión canónica, ecuación, vamos a llamarla así, ecuación canónica. Significa que si yo transformo esta ecuación general a una expresión de ecuación canónica, por comparativa encontraría el valor de h, el valor de k y el valor de p. Entonces, para esto debo de trabajar con mi ecuación general y encontrar los valores de h, k y p para poder graficar. Entonces, pues yo tendría que hacer primero agrupar los términos. Yo veo que del lado izquierdo de la ecuación tengo puros valores de x y del lado derecho de la ecuación tengo valores de y. Entonces yo los empiezo a trabajar de esa manera. Entonces agarro mi ecuación general, dejo de un lado a las x y quedaría x al cuadrado menos 6x. Esto es igual, el menos 8y pasaría del otro lado como 8y positivo y el menos 7 pasaría al otro lado como más 7. Entonces, del lado derecho de la ecuación debo de crear un binomio al cuadrado. Entonces, para poder crear un binomio al cuadrado, yo debo de crear un trinomio cuadrado perfecto con todos mis datos que tengo del lado izquierdo. Entonces, para esto debo de crear un tercer término. Yo ya tengo el primer término que dice x al cuadrado, el segundo término que es menos 6x, y debo de crear un tercer término que todavía no sé cuál es, para poder crear un trinomio al cuadrado. Y ya una vez que yo forme el trinomio al cuadrado, voy a poder formar un binomio al cuadrado. Del otro lado de la ecuación debo de poner a la y dentro del paréntesis. Significa que debo de sacar un término que sea semejante. En este caso, pues yo primero anexaría este término el tercer término del trinomio al cuadrado y lógicamente ya después sacaría el término semejante. Entonces me quedaría 8y más 7. Como yo voy a anexar un tercer término del lado izquierdo de la ecuación, pues también lo tengo que anexar del lado derecho de la ecuación para no alterar mi ecuación, valga la redundancia. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí yo tengo una expresión que es x al cuadrado y luego la siguiente expresión que es menos 6x más un tercer término que desconozco. Entonces, yo debo de identificar quién es mi primer término y quién es mi segundo término. Yo sé que esta expresión se obtuvo ¿de dónde? Del cuadrado del primero menos el doble producto del primero. Yo ya identifiqué quién es el primer término. El primer término se llama x. El doble producto de x por el segundo término.
así dice la expresión cuando yo desarrollo un binomio al cuadrado. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo. El segundo término todavía no sé cómo se llama. Entonces, luego me dice más el cuadrado del segundo. Entonces, pues así yo ya por comparativa puedo identificar cómo se llama el segundo término. 2 por el primer término por el segundo término me debe de dar 6x. Entonces yo necesito que el segundo término se llame 3 para que al multiplicarse 2 por 3 me dé 6x. Entonces yo ya encontré mi segundo término, que es 3. Entonces en consecuencia el segundo término va aquí también elevado al cuadrado. Entonces se cumple lo que es un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primer término, que es x, menos el doble producto del primer término, que es x, por el segundo término que ya lo encontré, que se llama 3, más el cuadrado del segundo término, que se llama 3. Entonces, yo aquí ya logré un objetivo, anexé este segundo término al cuadrado. Entonces, como yo lo estoy anexando, este segundo término al cuadrado, del lado izquierdo de la ecuación, también lo debo de anexar del lado derecho de la ecuación para no alterar. Entonces yo prosigo, esto me queda 8y más 7 más 3 al cuadrado sería 9. Entonces, ahora, yo ya sé que este trinomio cuadrado perfecto salió de un binomio al cuadrado. Y yo ya identifiqué mi primer término y mi segundo término. Entonces mi primer término es x, mi segundo término es 3. Y me dice que debo de ponerle el menos. Entonces yo ya transformé este trinomio a un binomio. Sigo con la operación. La operación me dice que sería 8y y 9 más 7 serían 16. Entonces, vean, yo ya estoy logrando mi objetivo. Estoy generando del lado izquierdo de mi ecuación un binomio al cuadrado como está en la expresión canónica. Entonces, ahora del lado derecho de la ecuación debo de sacar un factor común. El factor común debe de ser un término independiente porque mi variable y queda dentro del paréntesis. Entonces, el factor común entre 8 y 16 sería 8. Entonces la ecuación me quedaría de esta manera. Me quedaría x menos 3 al cuadrado. Esto es igual. El factor común entre 8y y 16 sería 8. Entonces, aquí dentro de mi expresión, dentro de mi paréntesis, quedaría y. Y en este caso sería más 2. Entonces, si yo observo, ya encontré una expresión parecida a la ecuación canónica. Entonces, por comparativa, yo deduzco que el valor de menos 3 es el valor de menos h. Entonces, en conclusión, h vale 3. El valor de más 2 es el valor de menos k por comparativa. Entonces k vale menos 2. Ahora, el 8 por comparativa vale 4p. Entonces esto quiere decir que 4p es igual a 8 y entonces p es igual a 8 entre 4 y esto es igual a 2. Entonces yo ya encontré el valor de p, ya encontré el valor de h, ya encontré el valor de k y yo ya sé que para encontrar el vértice es h, k. Entonces yo tendría un vértice en h, k y yo ya tengo los valores, que en este caso sería 3, menos 2. Y el valor de p, que es la distancia al foco, sería igual a 2. Con estos datos yo ya grafico mi parábola. Entonces vean cómo yo me trasladé de mi ecuación general
la forcé para que se pareciera a una ecuación canónica. Una vez que yo la transformé a una expresión canónica, por comparativa saco los valores de h, k y p, y con esos valores voy a poder graficar mi ecuación de mi parábola. Entonces, lo primero que hago, identifico qué tipo de ecuación es. Me dice el profesor que si solamente tengo una x al cuadrado o una y al cuadrado, es una parábola. Es una parábola, porque solamente tiene x al cuadrado. Entonces, ya sé que es una parábola, entonces del lado izquierdo de la ecuación tengo que poner puros valores de x, del lado derecho puros valores de y luego tengo dos valores, dos términos de x, que debo de anexar un tercer término para poder crear un binomio al cuadrado, y de esa manera hacerla parecida a mi ecuación canónica, y después poder sacar los valores de h, k y el valor de p, que me van a ayudar a poder graficar mi ecuación. ¿Dudas? ¿Preguntas?